Su nombre. Amén. He traído hoy un martillo. Un martillo tenemos aquí. ¿Qué es un martillo? Pues es una herramienta que se utiliza para golpear. No para golpearle a nadie, sino usualmente para golpear un clavo. Para golpear un clavo y este martillo también para sacar un clavo, pero normalmente es para golpear. Este martillo, pues un martillo normal tiene un mango, que puede ser pues de metal o de madera muchas veces, y tiene tiene una cabeza, la cabeza del martillo, que puede ser metálica o también puede ser de madera, y forma una T. Eso es un martillo, algo que ha sido utilizado por los últimos quizás 2000, 3000 años quizás, una herramienta muy útil. ¿Y sabéis qué? El 31 de octubre de 1517, mañana hará 505 años, en Alemania, en la ciudad de Wittenberg. Podemos imaginarnos ahí las calles ruidosas, con todo el mercado, con el ruido que haría la gente, unos hablando, otros vendiendo y demás, pero podemos ver una persona que está andando, un monje, con sus hábitos de monje, está andando con paso decidido y no se queda en el mercado, sino que está andando hacia el castillo de la ciudad de Wittenberg. Y en una mano, este monje lleva, pues, un manuscrito, un pergamino. En la otra mano lleva un martillo. ¿Qué irá a hacer un monje con un pergamino y con un martillo? Así que allí el monje llega hasta la puerta del castillo de Wittenberg, de repente extiende el pergamino y comienzan a escucharse los golpes de ir clavando ese pergamino en la puerta del castillo. Comienza a clavar ese documento a la puerta del castillo. El castillo era un lugar de pública concurrencia, así que todos lo pudieran ver. Era como el tablón de anuncios del pueblo. Ese documento era un documento con unas tesis, unas frases que este monje había escrito. Cada tesis, cada frase de este documento era como un golpe de martillo a las enseñanzas falsas de la Iglesia de Roma. En particular, estas tesis que él había escrito iban dirigidas en contra de la venta de indulgencias. Indulgencias eran unos papelitos que la Iglesia te daba, por el que tú comprabas, no te daba, que la Iglesia te vendía, para que tú pudieras comprar tu propio perdón o el perdón de tus familiares que estaban en el supuesto purgatorio. Y ese documento que este monje clavó iba en contra de estas indulgencias que podían comprar el perdón divino para ti o el perdón divino para tus familiares que estuvieran en el purgatorio. Cuando el último clavo fue clavado y ese documento estuvo ahí en la puerta del castillo de Wittenberg, así es como comenzaba lo que se ha denominado la Reforma Protestante. Porque estos golpes de martillo no solo generaban un tremendo estruendo en el castillo, los que estuvieran dentro seguramente decían ¿quién está clavando esto?, pero también generaron un escándalo tremendo en la Iglesia católico-romana de entonces. Y este evento incluso ha llegado a nuestros días. Los estruendos, los golpes de ese martillo se siguen escuchando hasta nuestros días por la gracia de Dios. Dios utilizó a este monje alemán llamado Martín Lutero, un hombre con todos sus errores, con todos sus pecados, porque no hay hombre que no peque, pero Dios utilizó a este hombre pecador para volver a las verdades de la palabra de Dios, para sacar a muchas almas, por su gracia, de las tinieblas, de la superstición y de la tradición, para sacarlas a la luz del Evangelio, de la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Un martillo que Dios utilizó, ese martillo que clavó este documento, estas tesis, 95 tesis. Ahora, hay otra profesión que utiliza el martillo. Los carpinteros utilizan mucho el martillo, pero puedes pensar en qué otra profesión se utiliza el martillo. ¿Qué profesión está un hombre sentado y da golpes de martillo, sino la profesión de juez?
Y Martín Lutero también había estudiado para ser abogado, para ser juez, había estudiado derecho. Y sabemos, muchas veces lo habréis visto, no sé si se sigue haciendo en el día de hoy, pero los jueces tienen un martillo con el que dan un golpe y dictan su sentencia o empieza el juicio o lo que sea. Martín Lutero conocía lo que era la justicia, lo que eran los jueces, sabía cómo funcionaban los juicios justos. Y él conocía cómo la justicia verdadera debía de manifestarse. Él sabía que Dios es un juez justo. Él es el juez. Pero si Dios es juez, significa que tiene que manifestar su justicia. Si alguien dice, yo soy el mejor juez del mundo, pero ese juez va y se encierra en un monasterio o se encierra en un lugar y no hace nada y no ejerce su profesión, qué juez justo ni qué tonterías si no han manifestado esa justicia en la que crees. Pero Dios no es solo que crea en la justicia, sino que Él es la justicia. Él ha determinado lo que es la justicia y Él hace toda justicia. ¿Y sabes qué? Dios ha manifestado su justicia. Hoy queremos hablar, el título de hoy, de la predicación de hoy, es la manifestación de la justicia de Dios. Muchas veces vemos manifestaciones de gente que manifiesta cosas, pero ¿sabes qué? Dios ha manifestado su justicia. Si podemos ver en toda la historia de la humanidad, podemos pensar en 3 veces que Dios claramente ha manifestado su justicia. Cuando el mundo empezó, es como que el juez divino manifestó su justicia, cogió el martillo de juez y empezó lo que es el juicio. Cuando el mundo empezó, ¿cómo creó Dios al mundo? Él creó al mundo justo. Él creó un mundo que dijo es bueno y bueno en gran manera. Así creó Dios el mundo. Podríamos ver esto como la apertura del juicio. Dios es el que redactó cada uno de los mandamientos, nos dio la ley. Él es el dador de la ley. Él no solamente es el juez que juzgará, pero Él es el juez que empezó el juicio, el juez que dio la ley, que nos dio los mandamientos. No solo nos lo dio por escrito, pero también los mandamientos los tenemos en la conciencia. Ha puesto su ley en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Él es el que nos dio la ley, pero el hombre rompió. Cada uno de nosotros rompimos esa ley. Cada punto de la ley lo hemos quebrantado en nuestro pecado. Pero Dios había manifestado su justicia en el inicio del mundo, haciendo un mundo justo a un hombre perfecto y justo y dándonos una ley justa. Pero nosotros caímos, nosotros nos negamos a seguir a Dios, nosotros quebrantamos sus leyes justas. Ahora esa es, podríamos ver, la primera clara manifestación de la justicia de Dios, pero hay otra manifestación de la justicia de Dios y eso será al final de toda la historia. Al final de toda la historia Dios va a manifestar su justicia. Cuando el juicio acabe, Dios va a manifestar su justicia. Nos dice la palabra de Dios y predicaba el apóstol Pablo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y a veces vemos este mundo y vemos injusticias por todos lados, vemos a jueces que no hacen justicia, vemos corrupción, vemos mentiras, vemos a los malos que se salen con la suya, a los ricos que abusan de los pobres y parece que les va bien, pero sabemos que un día Dios juzgará, un día el martillo sonará otra vez y Dios manifestará su justicia. Jehová juzgará, dice Isaías, Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre. Y 2 Timoteo 4:1, ahí dice Pablo que el Señor Jesucristo, porque Él es el que es realmente el juez de todos, dice el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La justicia fue manifestada al principio y la justicia será manifestada al final de todo. Dios manifestará su justicia. Y pensando en esto, pensando en esta última manifestación de la justicia de Dios, este monje alemán, Martín Lutero, temblaba. Cada vez que la Biblia hablaba de la justicia de Dios, él temblaba. Su conciencia era tan sensible que le condenaba. Le hacía darse cuenta de que la justicia de Dios un día iba a caer con todo su peso sobre él, sobre el pecador, condenándolo. Ahora, siempre que él leía de la justicia de Dios, él se pensaba que la justicia de Dios significaba que todo pecador tendría que pagar
por su pecado, porque Dios es justo. Y le aterrorizaba siempre que se topaba en la Escritura con la frase, la justicia de Dios, hasta que comprendió qué significa el texto que hemos leído. Romanos 3, del 21 al 26. Porque hemos visto que Dios manifestó su justicia al principio del mundo, creando un hombre justo, dándole leyes justas que el hombre rechazó. Dios manifestará su justicia contra todo pecador al final del mundo. Pero en este texto vemos que la justicia de Dios se ha manifestado y no está hablando ni de la creación ni del final. Mira lo que dice el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado. El apóstol Pablo nos escribía hace 2000 años esto. Poco después, unos años después de que muriera Cristo, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 21, y repite otra vez, versículo 22, la justicia de Dios. Está hablando Pablo aquí de la justicia de Dios, que se ha manifestado ahora, dice él. Versículo 25 nombra otra vez, dice, para manifestar su justicia, otra vez. Y en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. 4 veces nombra que Dios manifiesta su justicia, pero no se está refiriendo ni a la creación del hombre, en la que Dios manifestó su justicia, ni tampoco se está refiriendo al día final en el cual Dios manifestará su justicia finalmente. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a la cruz, se está refiriendo a lo que Cristo hizo en esta tierra, diciendo, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y es que sí, hay una apertura del juicio y hay un final del juicio, en el que el juez justo ha dado un golpe en el final del juicio, en el principio del juicio y en el final del juicio. Pero hay otra manifestación de la justicia de Dios, y gracias a Dios y gloria a Dios por esta manifestación que ocurrió en Cristo, en la sustitución que ocurre en este juicio. Ahora, solo pueden ser salvos aquellos que son justificados, es decir, aquellos que son declarados justos delante de Dios. Es la única manera de salvarse. Tú no podrás entrar en el cielo si tú no eres declarado justo. Nadie que sea declarado culpable va a entrar en el cielo. Tú tienes que ser declarado justo para poder librarte de la condena. Es así como ocurre en un juicio, ¿no? Si el culpable, si la persona es declarada culpable, entonces esa persona tiene que pagar. Si nosotros somos declarados culpables, entonces tenemos que pagar. Si somos declarados justos, entonces no tenemos que pagar. Eso es la justificación, ser declarado justo delante de Dios. Y es la única manera, porque un juez justo no va a declarar al culpable libre. Eso sería una injusticia que a veces vemos en este mundo, que los que son declarados culpables, nada, un añito en la cárcel y para afuera, no cumplen su condena. Eso ocurre en este mundo, pero te aseguro que en el mundo que gobierna Dios, en la eternidad eso no va a ocurrir. Dios es un juez justo. Dios no va a indultar porque me llevo bien o por presiones o por lo que sea. Dios no hace eso. Dios es un juez justo. Dios nunca va a ser un juez corrupto, un juez pasota. No, nunca va a dejar al culpable salir libre sin que la deuda haya sido pagada. Y este texto de Romanos 3, 21, 27 es el que nos explica cómo puede ser Dios justo, pero al mismo tiempo justificar al pecador. Y mira ese versículo en el versículo 26 dice, nos explica lo que es el Evangelio y nos dice, a fin de que Dios sea el justo y también el que justifica al pecador. Dios no pasa el pecado por encima y dice, yo no miro a esto y ya está, y me olvido de lo que tú haces, no pasa nada. Dios no esconde y barre el pecado debajo de la alfombra y dice, ahí lo dejamos. No, un juez justo tiene que tratar con el pecado y lidiar con él. Pero Dios es el justo por un lado y el que justifica al pecador. En el Antiguo Testamento dice que el juez que le dice justo al que es culpable es un juez malvado. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios
declare justo a nosotros que somos culpables. ¿Cómo puede ser? Eso es un gran problema. Si no resolvemos ese problema, le estamos diciendo a Dios que es un juez corrupto, como los que vemos en el mundo, pero Dios no es un juez así. La respuesta a eso está en Cristo. Cristo se hace culpable por nosotros. Él es declarado culpable para que nosotros seamos declarados justos. Este texto de Romanos 3, 21-27, un texto clave en la vida del monje alemán Martín Lutero, nos dice que el perdón y la salvación y el cielo no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Y nos enseña también que Dios ha manifestado su justicia en Cristo. En la vida de Cristo vemos la justicia de Dios, que Cristo fue el justo viviendo por los injustos. Cristo fue el justo muriendo por los injustos. Y Lutero llamó a esta justicia de Cristo, la justicia de Dios, una justicia ajena. Esa es la que necesitas tú y yo. No podemos tener una justicia propia porque nuestra justicia es peor que trapos de inmundicia. Necesitamos una justicia de otro, una justicia ajena. Es la justicia de Cristo que se nos imputa a nosotros. Eso es lo que ocurre aquí. No es una justicia propia nuestra por hacer muchas buenas obras, sino que es la justicia de Cristo que se nos pone a nuestra cuenta. La justificación es de lo que habla esto, cómo podemos ser declarados justos. Es un acto, dice las preguntas y respuestas, que los niños aprenden o los jóvenes aprenden, que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios. Es de la gracia de Dios, mediante la cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos. Nos declara justos delante de sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Así que hoy queremos ver 5 cosas de este texto, 5 cosas de este texto sobre esta manifestación, sobre esta justicia de Dios. Y 5 cosas que son también las 5 enseñanzas cardinales de la Reforma Protestante. Primero queremos ver sobre esta justicia de Dios, que es una justicia que fue testificada por la ley y por los profetas. Mira lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo está diciendo, esto no es algo que de repente ahora ha surgido, que nadie nunca había dicho. Dice, no, el Antiguo Testamento ya nos decía lo que iba a hacer Cristo, ya nos decía que Cristo iba a manifestar la justicia de Dios, que Cristo iba a traer salvación. Ya nos decía eso el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha utilizado para que entendamos esa salvación que Dios nos da. El Antiguo Testamento estaba claro que hablaba de esto. ¿Os acordáis de Isaías? En ese capítulo central, quizá en todo el Antiguo Testamento, Isaías 53, que habla de Cristo, por supuesto, y nos dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya el Antiguo Testamento decía que vendría alguien que nuestro castigo justo que merecíamos, lo llevaría a Él. Ya el Antiguo Testamento nos decía esto, que Dios va a manifestar su justicia, pero que su justicia sería a través del Mesías, de Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla principalmente y centralmente de Cristo, de nuestra salvación, de cómo Dios manifiesta su justicia. La Escritura nos lleva a Cristo, nos lleva a esto, y Dios nos ha dicho claramente cómo podemos ser salvos. No nos lo tenemos que inventar nosotros. Yo pienso, según mis ideas, según mi experiencia, esto es así o esto es asado. No, Dios ya lo ha revelado, Dios ya nos lo ha dicho. No nos ha dejado a nuestro aire para que decidamos cuál es el camino que debemos tomar para ser salvos. No, nos ha dado la brújula que nos dice, ese es el camino, andad en él. Dios no nos manda el paquete de nuestra vida sin las instrucciones de cómo montarlo.
No sé si os ha pasado eso alguna vez. Compras un paquete y hay que montarlo, pero no hay instrucciones. Y mucha gente se piensa que la vida es así. Aparecemos aquí en esta vida y ¿cómo se vive esta vida? Y al final llegan a la conclusión de que todo es miseria, de que no vale para nada, porque no van a las instrucciones que Dios nos ha dado de cómo vivir esta vida, de cómo alcanzar salvación. Él nos ha dejado el manual, lo tenemos aquí, solamente en la Escritura. Dios nos ha expuesto en su palabra claramente el camino de salvación. El juez ha manifestado su justicia y lo ha avisado antes. ¿Cómo lo iba a manifestar en el Antiguo Testamento? Y lo ha explicado después en el Nuevo Testamento, cómo Dios ha manifestado su justicia. Lo tenemos claramente en la palabra de Dios, no necesitamos otra cosa. Hablábamos de martillos antes, del martillo con que se clavaron las 95 tesis y el martillo que un juez utiliza para determinar o para avisar de ese juicio. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? Que la Biblia misma es como un martillo también. Es un martillo que golpea, porque nuestro corazón muchas veces está duro como la piedra, y Dios utiliza su palabra para golpear. Te pregunto, ¿has roto ya el martillo de la palabra de Dios tu duro corazón? ¿O aún sigue tu corazón aguantando? Yo espero que pronto el martillo de la palabra de Dios haga pedazos la roca de tu corazón, el corazón duro en el que niegas a Cristo su lugar. Y esa fue la enseñanza de la Reforma, que solo la Biblia, solo la Escritura es como encontramos la salvación en Cristo. Solamente a través de la Escritura. No a través de lo que me diga un papa ni un cura, no a través de la visión que yo he tenido, no a través del sueño que he tenido, solo la Escritura. En el año 386, en un sofocante día de verano en África del Norte, un joven llamado Agustín estaba sentado en el jardín de un amigo suyo. Aunque este hombre llamado Agustín era un profesor brillante de universidad de su tiempo, aunque tenía muchos títulos, mucha fama en este mundo, su vida y su inmoralidad le llevaban a pensar y a concluir que su vida no valía para nada. Su conciencia estaba atormentada. En el jardín de este amigo que él tenía, estaba sentado allí, y en el jardín vecino oyó a un niño cantar la canción «Cógelo y léelo, coge y lee, cógelo y lee». Y escucha esta canción y se gira y vio que en la mesa de al lado había un pergamino. Cogió ese pergamino, lo comenzó a leer y era un pergamino de la epístola a los romanos. Y sus ojos fueron al siguiente versículo, que dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Eso decía este versículo. Deja el pecado y ven a Cristo. Y la conclusión era clara para él. Dejó el pecado, siguió a Cristo, y ese día la palabra del Señor, no la palabra del hombre, no una visión del cielo, sino la palabra del Señor, le condujo a los brazos del Señor, y Cristo lo salvó, y así se salvó Agustín de Hipona, un hombre que predicó para la gloria del Señor. Más de 1100 años después de la salvación de Agustín de Hipona, otro monje agustiniano de esa escuela, que se llamaba Martín Lutero, también encontró en la palabra de Dios la salvación de su alma. Su pecado le pesaba tanto a Lutero. Se nos dice que iba al confesionario y pasaba horas y horas y horas ahí confesándose. Tanto es que uno de los sacerdotes que había ahí le decía: vete ya de aquí y cuando tengas algo interesante que contarme, ya vienes. Pero la conciencia de Lutero le molestaba en que él sabía que todo pecado, sea grande o pequeño, todo pecado nos lleva a la condenación. Y él pensaba en su ignorancia que debía confesarlos al sacerdote. Así era como su pecado le pesó tanto, hasta que fue a la palabra de Dios y comprendió ese versículo en Romanos 2 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Que no era a través de sus obras, sino a través de la fe, como veremos después. Y fue a través de este libro. Cógelo y lee, cógelo y lee.
Y ese fue uno de los grandes descubrimientos de la Reforma Protestante, la palabra de Dios, y tenemos que recordárnoslo a nosotros todos los días. La Biblia es suficiente para guiarme por el camino de salvación. Para mis problemas, la Biblia es suficiente. Para mi trabajo, ¿cómo debo hacer? La Biblia es suficiente. Para mi casa, ¿cómo debo vivir en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi padre? La Biblia es suficiente. La Biblia, solo la Biblia. Para mi ansiedad, para mi depresión, para mi problema, para mi orgullo, la Biblia me restringe, me reprende. Para mi pecado, la Biblia me guía en todo, cómo debo de dejar mi pecado y cómo debo de venir a Cristo, todo en nuestra vida, la Biblia es suficiente. Pero desgraciadamente, en la misma Alemania de Lutero, unos 300 años después de la Reforma Protestante, por el año 1800, surgieron una serie de intelectuales, teólogos, pero solo de nombre porque no tenían la verdadera sabiduría de Dios, gente que comenzó a dudar de si este libro es en realidad la palabra de Dios o no. Comenzaban a decir que, bueno, no todo es la palabra de Dios, solo lo que a ti te hable, eso es palabra de Dios, lo demás no. Comenzaban a decir que puede tener errores históricos, errores de otro tipo. Que si algunos libros de la Biblia fueron escritos mucho después, no te creas que fueron reales, fueron mitos que comenzaron a registrar. Y así desde hace 150 años o 200 años se ha comenzado a poner en duda este libro. La Reforma Protestante de hace 5 siglos le quitó a la Biblia las cadenas de la tradición y de la autoridad que la Iglesia ponía por encima. La tradición y la autoridad está por encima. Pues le quitó a la Biblia estas cadenas y trajo la Biblia al centro de la Iglesia y al centro de la vida de los cristianos. Eso hizo la Reforma Protestante. Pero este liberalismo que se llama, que empezó hace 200 años, ha cogido la Biblia, la ha cerrado otra vez, la ha envuelto con dudas, con errores y con mitos, y la ha llevado ahí otra vez a la estantería, con otros libros que sí, al lado del Corán, al lado de los libros de filosofía, la ha vuelto a poner ahí, y la ha quitado del centro de la Iglesia y del centro de la vida de los cristianos. No dejemos que eso pase. No dejemos que eso pase en nuestra vida y en nuestra Iglesia. Sin la Biblia como la única autoridad, como la palabra de Dios perfecta e inerrante, sin la Biblia en el centro de nuestras vidas y en el centro de nuestra Iglesia, pues no hay razón ni de creer en Jesucristo mismo. Sin la palabra de Dios como la autoridad. No es eso lo que dice Pablo cuando dice que es el Evangelio, dice que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero dice que todas estas cosas, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Todo está en este libro, solamente la Escritura. Y esta justicia de Dios de la que habla Romanos 3, la encontramos en la palabra de Dios, solamente la Escritura. Segundo, la justicia justifica, la justicia de Dios que ha sido manifestada, nos justifica, dice ahí, gratuitamente por la gracia, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta es una justicia que es por gracia, que es, nos dice también en el versículo 21, aparte de la ley. Esta justicia que Dios ha manifestado no es una justicia que podamos alcanzar por vivir acorde a la ley. No se puede alcanzar por las buenas obras. La gracia está aparte de la ley. No alcanzas tu salvación por seguir las leyes ni del Estado ni de la palabra de Dios. No puedes seguir las leyes de la palabra de Dios porque eres pecador. Todos hemos pecado en cada uno de los 10 mandamientos. Y dices, bueno, vale, entonces es un mix, es un popurrí, un poquito de gracia y un poquito de obras. Yo me esfuerzo un poco en los mandamientos y Dios pone de su gracia y ya está. Conjuntamente, entonces así ganamos un poco Dios y un poco yo, alcanzamos la salvación. No. Romanos 11:6 nos dice, ¿y si por gracia? Si la salvación es por gracia, entonces no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Si a la gracia le añades un 1% de obras, ya no es gracia. Y dice, ¿y si por obras? Ya no es gracia. Si tú piensas que te quiere ganar la salvación por obras, entonces olvídate de la gracia de Dios.
De otra manera la obra ya no es obra, son excluyentes, o por gracia o por obras. Y por obras es imposible ser salvo. Nos dice ahí gratuitamente por su gracia. Es curioso cómo lo nombra 2 veces, gratuitamente y por su gracia. Es como que lo repite Pablo. Vivimos en un mundo que nada es gratis, ¿no? La gente dice, nada es gratis. Si algo te lo dan y parece gratis es porque por otro lado te lo van a cobrar, ¿no? Pero podemos repetir con toda seguridad que la salvación que Cristo nos da sí que es completamente gratis. Hay veces que quizás tú le das un regalo a alguien y tú esperas, de alguna manera quizás esperas algo a cambio, un gracias a cambio, esperas un regalo a cambio cuando sea tu cumpleaños, esperas un favor a cambio, pero la salvación que Cristo da es gratuitamente, completamente, sin esperar nada a cambio. Pablo repite la misma idea con palabras diferentes. Muchas veces la gracia se ha definido como un regalo no merecido, pero es mucho más que eso. La gracia es mucho más que un regalo no merecido, porque quizá podemos pensar un padre que le da a su hijo un regalo pues demasiado grande, le compra un coche y diríamos, pues da un regalo que no merecía, pero el padre se lo ha dado. Pero la gracia de Dios es mucho más que eso. Es la divina misericordia de Dios, la compasión, el amor de Dios mostrada hacia pecadores, no que solamente no lo merecían, sino que merecían todo lo contrario, merecían el juicio y la ira de Dios. Eso es lo que merecíamos. Pero tenemos que darnos cuenta que esa gracia es completamente necesaria. ¿Por qué? Si fuéramos justos, no necesitamos gracia. Pero somos pecadores, como dice el versículo 23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, completamente excluidos, así es como estamos, completamente. Y el contexto de Romanos 1 y 2, Romanos 1 nos habla de las naciones, de los gentiles, así se llamaban, los que no eran judíos, y nos dice que se han ido en sus pecados, que han pecado, que se han depravado, incluso de los peores de los pecados, y así están, condenados. Y luego nos nombra a los judíos, a los religiosos, a los que iban a la iglesia todos los domingos, a los que sabían un poco de este libro también, a los que tenían fama de ser morales, de no engañar a su esposa, de pagar sus impuestos, nos habla de ellos. Y dice, también estáis bajo pecado. Todos sin Cristo, sean morales o no, están bajo pecado, todos. Dice el capítulo 3, versículo 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, que todo el mundo, dice el versículo 19, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos hablando de juicios, de el juez con el martillo que va a dar la sentencia, y todos estamos bajo este juicio. Tú no te puedes escapar, tú no estás exento, todos estamos bajo el juicio de Dios. Y por eso Dios en su evangelio y las buenas noticias, Él manifiesta su justicia. Una justicia que se encuentra en la Escritura y una justicia que es solamente por la gracia. Solo la Escritura y solamente por la gracia, solamente esa gracia. Y es completamente necesaria por nuestro pecado. Hace tiempo compré un árbol, fui a Ikea, ahí en Murcia, y compré, no un árbol, una pequeña planta, y parecía muy bonita. Pero cuando la traje a casa, descubrimos que algunas de las hojas de esta planta tenían unas manchas marrones bastante grandes, pero pensábamos que eran solo algunas de las hojas. Y luego pasaron las semanas y cada vez eran más hojas que tenían esas manchas marrones, que lo más seguro es que será un hongo que esta planta tiene. Claro, podríamos pensar, bueno, si solo son algunas hojas, cortamos las hojas y ya está, ¿no? Pero si la enfermedad solo está en las hojas, corta las hojas y ya está. Pero si la enfermedad está en la raíz de la planta, entonces por muchas hojas que yo quite, la enfermedad va a salir una y otra vez. Y ¿sabes qué? Así es como debemos mirar el pecado. El pecado no está en algunos hechos de nuestra vida que pecamos por ahí y por allá. El pecado está en la raíz. El pecado está en nuestra naturaleza. No es que un día, pues sí, no rellenaste bien la declaración de la renta y entonces, pues sí, has pecado en esto. No es que un día te enfadaste demasiado con tu mujer y gritaste una cosa que no debías gritar y por eso eres pecador, porque hiciste esto o lo otro. No es que ese día miraste lo que no debías mirar. No es por
cometer pecados, que somos pecadores. No, es que cometemos pecados porque somos pecadores de raíz. Y debemos entender eso. No somos pecadores porque cometemos ciertos pecados. Somos pecadores porque nuestra raíz, nuestra inclinación, nuestra naturaleza es pecadora. Porque ya nacemos así, con esa enfermedad de la raíz, como esta planta que yo compré. Somos pecadores y por eso cometemos pecados, porque somos pecadores de raíz y por tanto la gracia de Dios es completamente necesaria y solo la gracia de Dios te puede limpiar y te puede salvar. Entonces, esta justicia de Dios ha sido manifestada y solamente en la Escritura encontramos esta salvación. Solamente a través de la gracia de Dios. Esta justicia nos justifica, nos declara justos. Pero también la justicia, tercero, la justicia de Dios es manifestada ¿mediante qué? ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso dice el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente por Cristo. ¿Cómo se ha manifestado esta justicia de Dios? Pues así, mediante esta redención, esta salvación que es en Cristo Jesús. Y ahí vemos que es la justicia de Dios, en realidad la vemos en la justicia de Cristo. Hay dos aspectos de esta justicia de Cristo. Los teólogos han llamado a un aspecto la justicia activa. ¿Qué significa activa? Pues que Cristo la desempeñó, Cristo la hizo. La justicia activa es que Cristo vivió justamente. Cristo obedeció la ley, fue activo en esa justicia. Él obedeció la ley que nosotros no podíamos obedecer. Vivió esa justicia perfecta en su vida. Fue el justo con mayúsculas, porque la ley tenía que ser cumplida y tú y yo no podíamos. Pero hay otro aspecto de la justicia, que es la justicia pasiva de Cristo, que es la justicia que Él sufrió allí en la cruz. Porque no es solamente que tú y yo no podíamos vivir esa justicia, es que hemos vivido en pecado y por eso merecemos el pago de la justicia. Y esa es la justicia pasiva de Cristo, que Él recibió el pago de la justicia que nosotros merecíamos. Él lo recibió ahí pasivamente, si se puede decir, en la cruz del Calvario. Cristo murió sufriendo el pago de la justicia de Dios. Por eso nos dice ahí que Él es la propiciación. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Esa propiciación nos habla de un mediador entre Dios y los hombres. Estábamos alejados de Dios, necesitábamos a alguien que se pusiera en medio. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, y en el tabernáculo estaba el arca de Dios, y en el arca de Dios la tapa de este propiciatorio, la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y ese propiciatorio era lo que estaba. Dios estaba ahí, el hombre estaba aquí, y el propiciatorio estaba en medio. Y Cristo es esa propiciación por nuestros pecados. Él es el que se pone en medio, el que paga por nuestros pecados. El propiciatorio es donde Dios se encontraba con el hombre y la cruz es donde Dios se encuentra con el hombre. ¿Cómo puedes reconciliarte con Dios? Por Cristo. Ahí en la cruz Dios se encuentra con el hombre. Y ya lo dijo Pablo cuando definió el Evangelio en 1 Corintios 15. Dice, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo, solo Cristo, nadie más, solo Cristo, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que hizo todo eso por nosotros. Y eso quiere decir en nuestro lugar, en nuestro lugar. Cristo es el centro de la Escritura, solamente Cristo salva, solo Cristo salva. Ni los ángeles, ni los santos, ni los ritos de la Iglesia, ni nuestras buenas obras, nada de esto puede ser nuestro mediador, o nuestro salvador, o nuestro redentor. La Virgen no puede salvarnos. La Virgen no es mediadora porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres. La Virgen no es la madre de Dios, ella es la madre de la humanidad de Cristo, no de la divinidad de Cristo. Ella fue una mujer utilizada por Dios para dar a luz a la humanidad de Cristo, pero era una mujer pecadora, como tú y como yo, que necesitaba un Salvador, como ella misma reconoció. Dijo, Dios, mi Salvador, necesitaba un Salvador. Solo Cristo es sin pecado concebido, solamente Él es el Dios y hombre, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay salvación fuera de Él. Hace algunos meses hablábamos el pastor Lail y yo con un cura
Y este cura nos decía que en realidad entre la Iglesia de Roma y entre los evangélicos, pues compartimos algo. Y dice, lo que compartimos es Cristo. Nos dijo, porque tanto vosotros como nosotros creemos que Cristo es el Salvador de los pecados. Y podríamos decir, claro, yo creo que Cristo es el Salvador de los pecados, y este hombre católico romano dice que también. Pero el pastor Lyle lo dijo bien claro, le contestó bien claramente cuando dijo, el problema es que vosotros no creéis que Cristo es el único Salvador de los pecados. Ellos dicen, sí, Cristo es el Salvador de los pecados, pero no el único. También María nos salva de los pecados, también los santos nos perdonan de los pecados. Y es por eso que tenemos que enfatizar que solo en Cristo, solo, todas estas se llaman las 5 solas, porque es importante enfatizar el solo. Porque si pensamos que Cristo y María y los santos nos salvan, entonces estamos negando al mismo Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el único camino. No que soy un camino, pero luego hay otros. Él es el único Salvador. Y Pablo dice, solo hay un único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es exclusivo, excluye a todo lo demás. Excluye a todos los demás salvadores, con minúscula. Son falsos salvadores porque Él es el único Salvador. Pero este lema de solo en Cristo hay salvación, debemos aplicarlo en nuestra vida completamente. Porque si Él nos ha salvado, entonces Él es el que nos completa, el que nos satisface, el que no nos hace falta nada más que Cristo. Y podemos proclamar con nuestra vida, solo Cristo salva, solo Cristo satisface. Pero una cosa es proclamarlo con nuestra vida y otra cosa es vivirlo en nuestra vida. ¿De verdad que Cristo es nuestro todo? Todo lo que necesitamos, lo que nos hace completos, porque muchas veces no estamos contentos solo con Cristo. Si nos quitaran todo lo demás, ¿seguiríamos completos en Él? Solamente Cristo. Esto es una justicia, la justicia de Dios que es imputada a nuestro corazón, a nuestra vida, es una justicia manifestada solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero cuarto lugar, es una justicia recibida por medio de la fe en Jesucristo. Dice ahí, por medio de la fe en Jesucristo, versículo 22, para todos los que creen en Él. Y después en el versículo 25 dice, por medio de la fe en su sangre. Esta justicia se recibe por medio de la fe. Dios manifiesta su justicia. Este libro, la Escritura, lo testifica. Él ha manifestado su justicia por gracia. Solo a través de la Escritura, solo en este libro, solamente por la gracia, solamente mediante la persona de Cristo, solamente por Él. Pero podíamos preguntar, entonces, esta justicia, que es la única manera de ser salvado, ¿cómo puedo recibirla? Y la respuesta es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es crucial. Porque las religiones de este mundo, cualquier tipo de religión, podríamos pensar religiones o sectas o lo que sea, te va a decir que para alcanzar esta justicia, para alcanzar el perdón, para alcanzar el cielo o el paraíso, como lo llamen, tienes que hacer, tienes que obrar. Eso es lo que te va a decir. Incluso nuestra lógica humana caída nos va a decir lo mismo. Tenemos que hacer, tenemos que obrar para ganarnos la salvación. Pero el verdadero evangelio nos dice que es por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? Pues la fe en Jesucristo requiere una confesión, un conocimiento de lo que es Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que pagó allí en la cruz el castigo de nuestro pecado y que después al tercer día resucitó. Dice Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hay unas verdades que debes creer y debes conocer, pero no es solamente dejarlo en conocimiento, la fe es confianza. Es depositar tu confianza en Cristo. Es creer que no puedo salvarme a mí mismo, que Él me salva. Y esta fe conlleva también arrepentimiento, lo hemos visto otras veces, arrepentimiento que incluye la convicción, reconocer el pecado, convicción de pecado, la contrición, que significa verdadera tristeza por el pecado, la confesión, que no es confesarle a un cura ni a un sacerdote, sino confesarle a Dios nuestro pecado, y la conversión, que es abandonar el pecado. Convicción, contrición,
confesión y conversión. Esta justicia de Dios en Cristo la recibimos nosotros, nos es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Y lo dice bien claro, no es por tu trasfondo, no es por la familia en que naciste. Yo soy salvo porque mi padre toda la vida iba a la iglesia, entonces yo soy evangélico por eso. Yo voy a ir al cielo porque sí, yo me he criado desde que era pequeño en una familia cristiana, en la iglesia, yo nací en la iglesia. No es por medio de tu trasfondo, cultura o lo que sea. Los judíos pensaban así. Dice, por medio de la fe, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre gente que se haya criado en el Evangelio y gente que se haya criado en el mundo. Todos necesitan venir a Cristo. Y esta doctrina de la justificación, de la salvación por la fe sola, Martín Lutero dijo, este es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o se cae. Cuando ya intentas añadir obras, sí es fe, pero también es obras. Cuando intentas añadir las obras a la salvación, ahí cae todo. Y en quinto lugar, la justicia. Esta justicia que está declarada solamente en la Escritura, que es solamente que llega a nosotros por la gracia, que es solamente en Cristo y en ningún otro hay salvación, y que es solamente que la recibimos a través de la fe, esta justicia que necesitamos excluye toda jactancia humana. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Y lo contesta claramente, queda excluida. No hay ninguna jactancia que podamos ejercer. Cuando Dios salva un alma, no hay ninguna jactancia. Cuando lleguemos un día a la presencia de Dios y se nos diga, ¿por qué tú debes ir al cielo? ¿Por qué la puerta debe ser abierta del cielo para que tú entres? La respuesta no va a estar, pues porque yo fui a la iglesia, o porque yo hice esto, o incluso va a estar, pues yo debo entrar porque yo creí, o porque yo me arrepentí, o porque yo hice esto. La respuesta va a estar, vamos a mirar a Cristo nuestro Salvador y vamos a decir, porque Él me lo dijo, porque Él me prometió, porque Él murió por mí, no hay nada en mí, es todo suyo. El hombre que está a la diestra del trono de Dios me dijo que podía entrar. Eso es lo que dijo el ladrón a la derecha de la cruz. ¿Por qué el ladrón a la derecha de la cruz iba a estar en el paraíso si no es que el hombre que estaba en el lugar central en la cruz me dijo que yo estaré aquí? Es todo en Cristo, nada en nosotros, todo en Él. Y eso es lo que diremos cuando estemos ahí en la presencia del Señor. Yo no hice nada, Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Por Él estoy yo aquí. Él es mi defensor, Él es mi abogado. Yo no he hecho nada, Él lo hizo todo. La justicia queda excluida. Por eso podemos decir también con los reformadores, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Cómo ha manifestado Dios la justicia? Lo hemos visto ya. Pues en la Escritura, por su gracia, su infinita y soberana gracia, en Cristo solamente, la recibimos a través de la fe y con todo esto decimos, pues tiene que ser todo para la gloria de Dios. Y hay gente que dice, uy, este sistema, esta idea, esta enseñanza no me gusta. No me gusta porque es como que humilla demasiado al hombre y exalta demasiado a Dios. Y la respuesta es exacto. El Evangelio humilla demasiado al hombre y exalta demasiado a Dios, porque no podemos humillarnos demasiado y no podemos exaltar demasiado a Dios. Exacto. Si hace eso, eso es lo que debe hacer. Si la verdad tan solo está en la palabra de Dios, si la salvación es solo una obra de la sola gracia de Dios, si la salvación de mis pecados es solo por Cristo, el Hijo de Dios, si recibir esta salvación es solo por medio de la fe, entonces la conclusión de todo esto es que la gloria debe ir solo a Dios. No hay jactancia, está excluida. Y eso ya lo trató el apóstol Pablo en Romanos 2, cuando le habló a los judíos, diciendo en el versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guías de los ciegos, de los que andan en tinieblas, etcétera, etcétera. Dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley. Si es por la ley hay jactancia, claro que sí.
Si pudiéramos ser salvos por cumplir todos los mandamientos o el que los cumpla de una mejor manera, entonces claro que habría jactancia. Podríamos decir, yo estoy aquí, yo estoy en el cielo porque yo he cumplido los 10 mandamientos. O los he cumplido prácticamente bien, he cumplido 8 y medio. Pues yo he cumplido 9 mandamientos y medio. Claro que habría jactancia, pero ninguno puede hacer eso, así que solamente por Cristo, en lo cual no hay jactancia ninguno. ¿Por qué es que Dios ha escogido a lo necio y a lo débil? Sino para que nadie se jacte en su presencia. Nos dice 1 Corintios 1, 29. Y al hacer esto, y al haber sido solamente para la gloria de Dios, al quedar la jactancia completamente excluida, al ser la salvación obra de Dios, entonces todo en nuestra vida queremos que sea para la gloria de Dios. La Iglesia Católica había intentado oscurecer la luz de la gloria de Dios y mostrar su luz propia, pero la luz propia no era ninguna. Había quitado el enfoque a Dios y habían puesto el enfoque en ellos mismos. Pero si nuestra salvación es todo para la gloria de Dios, entonces todo lo demás que hagamos debe ser también para la gloria de Dios. Y esto en la Reforma Protestante se llevó a cabo de una manera gloriosa, en la cual ahora todo trabajo era para la gloria de Dios. Si Dios te llama en salvación, dale la gloria a Él, porque nos ha salvado, la gloria para Él. ¿Y qué pasa con nuestros oficios? Dios me llama a predicar su palabra, la gloria para Dios. Dios me llama a ser agricultor, la gloria para Dios. Dios me llama a cuidar a mis hijos, la gloria para Dios. Todo oficio ahora era para la gloria de Dios. En el tiempo medieval de la Iglesia Católica, solamente el clero, los sacerdotes, trabajaban para la gloria de Dios. Los demás trabajaban para sus propios bienes. Pero ahora nos damos cuenta que dice la palabra de Dios, si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Hoy hemos cantado la canción Cabeza ensangrentada. La primera que hemos cantado es Castillo fuerte en nuestro Dios, una canción que escribió Martín Lutero. Pero luego hemos cantado la canción Cabeza ensangrentada, cuya música la compuso, quizá os suena, Johann Sebastian Bach, un compositor del barroco alemán que se crió justo en el pueblo que está justo abajo del castillo de Wartburg, un castillo que pude visitar hace unos 10, 11 años, el castillo donde Lutero estuvo encerrado 6 meses o un año traduciendo el Nuevo Testamento. Y Johann Sebastian Bach se crió ahí, en esa ciudad, al lado de este castillo, y quizá habéis escuchado, fue un compositor tremendo de música clásica allí en el barroco. Y cuando este hombre, Johann Sebastian Bach, cuando escribía sus obras, muchas veces ponía abajo, en vez de las siglas de su nombre, no ponía su nombre, y ponía las siglas, las letras S, D, G. S, D, G. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Él estaba componiendo una canción, lo componía para la gloria, sea para Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tengo que ir a destallar los olivos, pues lo hago para la gloria de Dios. Tengo que planchar la ropa, para la gloria de Dios. Estoy predicando un sermón, para la gloria de Dios. Pinto una pared, para la gloria de Dios. Lavo los platos, para la gloria de Dios. Estudio la Biblia, para la gloria de Dios. Conduzco un camión, para la gloria de Dios. Cuido a mis hijos o a mis nietos, para la gloria de Dios. Pues si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo sea para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios, si Él es el que nos salvó. Y la salvación es todo para su gloria. Entonces, en todo lo que hagamos, debe ser para su gloria. Dios ha manifestado su justicia. Dios ha manifestado su justicia. Lo encontramos en la palabra de Dios. Solo en la Escritura encuentras salvación. Dios ha manifestado su justicia. Y esto es solamente por gracia. No te puedes ganar ni merecer esa justicia. Dios ha manifestado su justicia y solo es en la persona de Cristo. En ningún otro hay salvación. Dios ha manifestado su justicia y solo la recibes a través de la fe. No por ganártelo, ni por obras, ni nada más. Dios ha manifestado su justicia y nos salva, así que todo debe ser para su gloria. Todo para su gloria, la jactancia queda excluida. Estas son doctrinas cruciales, enseñanzas importantísimas, sin las cuales no hay salvación. No hay salvación. Solo Escritura,
solo por gracia, solo en Cristo, solo por medio de la fe y solo a Dios la gloria.